en esta oportunidad hemos logrado conectarnos, digamos, tanto a través del canal de YouTube, así como también, por supuesto, a través de lo que sería nuestra página de Facebook, Serovka. Así que bueno, estamos súper contentos de poder compartir la tarde de hoy con todas las personas que estén interesadas efectivamente en comprender de qué se trata esto cuando hablamos del tema de dosimetría. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Lo primero, obviamente, agradecer a todos aquellos quienes han hecho posible la realización de este conversatorio, a la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, FRALC, a la NENT, la Red Latinoamericana para la Educación en Tecnología Nuclear, y por supuesto a la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, quien gustosamente también ha ayudado a compartir en vivo y directo a través de su página en Facebook todo lo que tiene que ver con este conversatorio. Y obviamente no podía dejarlos por fuera, por supuesto, a todo nuestro personal de Serovka, quienes han desarrollado no solamente todo el tema, digamos, académico, las presentaciones, etcétera, sino que además hemos buscado la manera de hacerlo lo más sencillo y lo más digerible posible para todos. Así que muchísimas gracias y comencemos. Muy bien, entonces cuando hablamos del tema de dosimetría, el tema de la dosimetría es un tema bien amplio, es decir, cuando uno comprende que tenemos una cantidad increíble de lo que serían exposiciones médicas y analizamos lo que es la situación mundial, ojo, estas son cifras de la UNSCER del 2008, estamos hablando ya, digamos, 10 años, 12 años después. Por supuesto que el incremento ha sido sustancial, sin embargo lo que quiero que analicemos acá son las proporciones. Es decir, cuando hablamos que tenemos 4.000 millones de procedimientos de diagnóstico por rayos X, 35 millones por medicina nuclear y 8 millones de tratamientos de radioterapia, estamos hablando efectivamente de una cantidad inmensa de lo que son exposiciones médicas, ¿sí? Comprender o analizar 4.000 millones de procedimientos teniendo 7.500 millones de personas en el mundo nos está dando, digamos, un porcentaje bastante significativo de la cantidad de estudios que nos realizamos. Así, evidentemente, el diagnóstico médico pasa a ser, digamos, de toda la torta de exposición a la radiación, pasa a ser la parte más significativa, es decir, las explosiones nucleares, el caso, por ejemplo, de Chernóbil, incluso el tema de Fukushima, la energía nuclear, eso es un porcentaje muy pequeño dentro de lo que tendría que ver con la exposición a las radiaciones ionizantes de manera artificial de toda la humanidad, digamos, de los seres humanos. Entonces el diagnóstico médico pasa a ser, digamos, dentro de toda esa torta, por supuesto, la que mayor dosis de radiación trae. Ahora bien, ¿qué ocurre? Y este es uno de los puntos que normalmente escuchamos y que nos viene muy rápidamente a la cabeza, y que con esta quiero comenzar para que podamos ir afinando esos números y podamos ir afinando lo que tiene que ver con el concepto de energía absorbida, porque tiene que ver en dónde yo evalúo, digamos, el tipo de radiación, o cómo hago yo para evaluar, por ejemplo, los distintos tipos de tejidos. Eso es lo que quiero que nos vayamos llevando, digamos, de la mano. Así que, evidentemente, uno de los primeros puntos, ¿sí? Fíjense qué ocurre. Si bien es cierto, entonces, toda esta cantidad, digamos, de estudios son bien significativos. El punto acá a destacar tiene que ver con que, bueno, dependiendo de los diferentes tipos de procedimiento diagnóstico que pudiéramos realizar, ¿no? Fíjense que tenemos una referencia, y la referencia es la radiografía de tórax. Es decir, obviamente una radiografía de tórax es A1, pero por ejemplo una radiografía de columna dorsal o lumbar equivale entre 35 y 65 radiografías de tórax. ¿De qué se trata esto? Y aquí fíjense uno de los primeros puntos, ya después lo vamos a ver más adelante cuando vayamos entendiendo, pero fíjense que aquí hablamos de dosis efectiva característica en milisievert, y fíjense cómo esa dosis, vamos a ver los valores de una radiografía de tórax, está en el orden de 0,02 milisievert, de una radiografía de columna dorsal o lumbar 0,7, 1,3.
Fíjense cómo el orden de magnitud es muy superior ya columna dorsal o lumbar. Evidentemente, recordemos que a nivel de tórax no tengo, digamos, todos los niveles de absorción que voy a tener, por ejemplo, a nivel de columna. Evidentemente aquí tengo aire, etcétera. Entonces la cantidad de energía que yo deposito allí obviamente va a ser significativamente distinta. Pero fíjense cuando comparamos, ¿sí?, este tipo de estudios con la radiación natural de fondo. Fíjense cómo pasamos, ¿sí?, de una radiografía de tórax que equivale a 3 días de exposición a la radiación natural de fondo, inmediatamente puede pasar, cuando estamos hablando de una radiografía de columna dorsal o lumbar, a entre 4 y 7 meses de exposición a este tipo de radiaciones. Y ni hablar, por supuesto, si vamos a la tomografía de tórax, en donde ya pasamos de una radiografía de tórax de 0.02 a 8 en el caso de la tomografía de esta misma región. Y fíjense cómo el equivalente en radiografías de tórax pasa a ser 400 placas. Y es lo mismo a 3,6 años de exposición a la radiación natural de fondo. Entonces, viendo estos números, obviamente, una de las primeras cosas que a veces le suele hacer clic a la gente, en especial, por ejemplo, a los pacientes o a las personas que no están involucradas en nuestro ámbito de acción, es, bueno, mira, entonces es preferible más nunca hacerse una tomografía. Nada más lejos de la realidad. Es decir, si es justificado la realización del estudio porque me va a aportar una mayor información diagnóstica, porque va a comprobar un determinada sospecha, o porque estoy evaluando cuál es el comportamiento terapéutico, efectivamente tengo que realizarla. Lo que sí es que esta tabla nos tiene que dar la alerta de que yo no debo realizarme un examen, bueno, porque, no sé, me doblé el tobillo, entonces la gente cree que con una placa de tobillo la gente se va a mejorar o ahí te va a dar algún tipo de relación, ¿sí? Y todos lo sabemos, todos conocemos amigos, hermanos, familiares que te dicen, mira, me doblé el pie, yo prefiero irme a hacer una placa de rayos X. No, es decir, tenemos que justificar los estudios. Pero ahora, cuando hablamos de dosis, dosimetría, vemos que los físicos nos pasan, digamos, nosotros les pasamos algún reporte, por ejemplo, para el caso de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, o ustedes ven, por ejemplo, que hay un análisis en relación a una paciente embarazada. ¿De qué se trata todo ese tema de la dosimetría? Bueno, lo primero que quiero que nos traigamos más a la mente, que además fue bastante reciente para todos quienes nos acompañan acá, sí, es el caso de esta bandera que está acá, el caso de Japón. En el caso de Japón, estuvimos en el año 2011 en presencia de, digamos, todo lo que fue la tragedia que conllevó a el destrozo de lo que era la central de Fukushima, ¿sí? Y muy importante, evidentemente, que en este momento en el cual el reactor, digamos, comienza, en esos reactores 2 y 3, comienza todo el proceso, digamos, de ruptura, y obviamente debido a ese tsunami que accede o que ingresa a lo que era la central, evidentemente esta central nuclear se ve afectada y por supuesto involucra o produce, genera una contaminación a nivel de la región de Fukushima, ¿sí? Ahora bien, fíjense que aquí ya he querido transmitirle algunas imágenes y los vamos a ir viendo a continuación. Fíjense cómo aquí la evaluación de las personas, tal como ustedes lo pueden ver ahorita en sus pantallas, ustedes se darán cuenta que estamos evaluando a las personas con un instrumento, ¿sí? Ese tipo de instrumento es muy distinto al que podemos utilizar, por ejemplo, en el caso de, no sé, de rayos X, por ejemplo, para hacer detección de los rayos X que van a producir la imagen. Sin embargo, fíjense, no quiero entrar, por supuesto, en los detalles de cómo funciona la central nuclear, eso se lo dejamos a nuestro amigo operador nuclear, al cual también recomendamos a través de esta plataforma, porque si se los explicamos acá ahorita, va a parecer que estamos hablando en japonés o en chino, ¿no? Lo que sí quiero, más allá de que analicemos o no la central nuclear, es que veamos cómo yo tengo una diferencia sustancial en términos de los dispositivos de protección que podemos emplear, por ejemplo, en este momento, en ese momento, en la ocasión en la cual se produjo este tipo de contaminación. Fíjense bien cómo vemos a un grupo de trabajadores con bragas, etcétera, guantes, digamos, con todos los implementos tal, y obviamente después vemos algunas imágenes que más bien nos recuerdan ahora en el caso del COVID,
pero tiene que ver más con la posibilidad de yo contaminarme de manera externa, es decir, que parte del material radioactivo que pudiera quedar en el ambiente pudiera llegar a mí y efectivamente entonces ahora yo estar contaminado, absorber cantidad de energía y además estar siendo ahora una fuente de radiación, ¿no? Pero fíjense también cómo estamos evaluando, por ejemplo, a las personas. Y entiéndase muy bien, y vamos a empezar a caracterizar o a dividir algunas cosas muy importantes. En el caso de Fukushima, al yo tener las explosiones dentro de estas centrales nucleares, obviamente dentro de la central nuclear, lo que nosotros tuvimos es obviamente ahora una contaminación que no solamente se enfocó en Fukushima, sino que se pudieron hacer mediciones en distintas partes de Japón, ¿sí? Evidentemente tendremos regiones en donde tendremos mayor cantidad de afectación debido a que estaremos más cerca, evidentemente, del lugar en donde tendremos mayor cantidad de contaminantes. Pero nuevamente observen estos detalles. El día de hoy no vamos a conversar sobre los elementos o los instrumentos que utilizamos para medir radiación y que nos permiten evaluar en distintas áreas con lo que estamos trabajando. Sin embargo, lo que sí es importante es comprender, ya sabemos que cuando hablamos de radiación nos referimos a energía que viaja a través del espacio, bien sea en forma de ondas electromagnéticas o bien sea en forma de partículas, eso ya lo tenemos muy claro. Y por supuesto, en el caso de la radiación ionizante es porque tiene la capacidad de producir iones cuando interactúa con la materia, es decir, que hay una modificación, una alteración del átomo produciendo la liberación de un electrón. ¿Para qué les sirve en este caso a los japoneses la dosimetría? Bueno, a ellos les sirve porque a diferencia del caso, por ejemplo, de Chernóbil, obviamente estas son las imágenes captadas del primer grupo que accede a los reactores. Y fíjense ustedes en la zona, ¿sí?, cómo entraban en grupos y en bloques determinados con sus dosímetros electrónicos, en este caso sí, dosímetros de este estilo, es decir, que nos permiten y nos garantizan hacer una valoración en tiempo real, ¿sí? Y obviamente nos permite, o en ese caso les permitió a ellos disminuir, ¿sí?, no presentar síndrome de irradiación aguda o crónica. En el caso de Fukushima, como ustedes lo podrán ver en los documentos del Organismo Internacional de Energía Atómica, digamos, no se presentaron accidentes más allá de 2 personas que, bueno, contaminados con el tema, digamos, de agua con yodo, pero bueno, necesitaban cerrar las llaves, etcétera, y eso obviamente motivó a que tuviésemos personas de esta manera, pero no teníamos la gravedad del daño que se podían haber tenido en otras circunstancias o sin las medidas de protección radiológica adecuadas. Pero bueno, ya vimos un poco, ok, sí, mira, la dosimetría, vimos algo que me parece un concepto relacionado de una radiografía, la comparo contra la dosis de radiación o contra la cantidad de radiación en la cual yo me expongo, etcétera, con la radiación natural de fondo, pero ¿qué es la dosimetría? Y es aquí el punto neurálgico de nuestra conversación. Cuando nosotros hablamos de dosimetría, ¿sí?, y de dosimetría, en este caso dosimetría de radiación, nos referimos al cálculo de la energía depositada en un volumen de masa como resultado de la exposición de radiación ionizante, tanto de manera directa como de manera indirecta. Cuando uno normalmente escucha esto, sí, nosotros los físicos, perfecto, nos sentimos como peces en el agua. Sin embargo, cuando cualquier otra persona escucha esto, dice, bueno, pero creo que queda igual o peor. Ahora no entiendo. Vamos allá. Tenemos radiación, es energía. Esa energía se deposita en un determinado volumen de masa y esto, digamos, tiene una correlación en función de la exposición. Es de allí que cuando nosotros hablamos de dosimetría, y es la que normalmente nosotros aplicamos en nuestra vida cotidiana, nos daremos cuenta que esta dosimetría parte o comienza a partir de la medición de la exposición a la radiación. Entonces, bien, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de exposición no nos referimos a lo que yo estoy haciendo en este momento o a las exposiciones en obra de arte, no, para nada, no tiene nada que ver con esto. Cuando nosotros hablamos de exposición nos referimos a una magnitud que cuantifica la capacidad que posee un haz de radiación ionizante para ionizar una masa de aire, es decir, para liberar electrones de los átomos que están contenidos en esa masa de aire. Entonces yo tengo una fuente emisora de radiación ionizante que va a producir
esa cantidad de ionización. Esa radiación ionizante genera una carga Q total en una masa de aire determinada, en una masa de aire M. ¿Qué pasa con esto? Yo tengo entonces esa radiación, se consigue con el átomo y produce ahora, digamos, lo que denominaríamos un par iónico, es decir, genero un electrón libre por una parte y ahora genero a que ese átomo sea un ion cargado positivamente. Entonces, esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de exposición, es decir, medir la magnitud que cuantifica la capacidad que posee ese haz de radiación para producir iones. Entonces, muy bien, entonces, bueno, ya vemos una relación mucho más directa en términos de esa radiación y lo que sería la exposición, esa capacidad que tienen de producir iones. Ahora bien, ¿qué ocurre? Esa producción de iones depende, por supuesto, ya que estamos evaluando en el aire, obviamente dependerá de los factores como temperatura, humedad, la composición química de los elementos, evidentemente. Es así como nosotros tenemos que tener mucha consideración cuando hablamos de exposición y estamos hablando de que la composición del aire tenemos, bueno, 78% de nitrógeno, 20,9% de oxígeno. Obviamente también tenemos otros elementos como son el argón, el CO2 y demás elementos, ¿sí? En donde nosotros vemos dentro de esa composición de aire, ¿sí? A veces la gente intuye que el aire es solamente oxígeno y dióxido de carbono y nada más lejos, ¿no? Cuando vemos de verdad la composición real nos damos cuenta que tenemos, digamos, una composición lo bastante heterogénea, ¿sí? Donde el nitrógeno cobra un peso importante. Entonces, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de una masa crítica, una masa de aire seco, ¿sí? En función de metros cúbicos, tenemos una temperatura, por ejemplo, de referencia, que son los 20 grados centígrados, podemos estar hablando de una masa en el orden de 1,205 kilogramos, es decir, al final, por metro cúbico. Entonces, al final, necesitamos comprender que cuando hablamos de exposición, y eso lo tenemos muy claro después también los físicos cuando hacemos el ámbito de radioterapia, pero cuando hablamos de ionización en aire, obviamente dependerá de los factores que tendremos en términos de temperatura, humedad y composición química. De allí, y aquí lo vamos a conectar con la próxima conferencia que no se pueden perder el próximo viernes, cuando abordemos el tema de los elementos que utilizamos, por ejemplo, de las cámaras que utilizamos para el caso de radioterapia, a fines de hacer las valoraciones de los haces de radiación, se darán cuenta de la importancia que tiene el tomar o considerar lo que son la temperatura, la humedad, etc. Entonces, pues, tenemos unas magnitudes fundamentales que todos conocemos en términos de longitud, de masa, de tiempo, de temperatura, de cantidad de sustancias e incluso de intensidad luminosa, como sería el candela, y por supuesto de la intensidad eléctrica. Es decir, estas son magnitudes fundamentales. ¿Por qué es importante que les aclare este punto? Porque estas magnitudes fundamentales van a ser el punto de partida para poder comprender el resto de las magnitudes que tienen que ver con la dosimetría. Cuando nosotros hablamos de esa energía la cual produce iones y luego entonces después esa energía se transmite o esa energía después queda depositada, es decir, aquí hay una cantidad de afectación porque yo tengo, sí, bueno, una intensidad de carga eléctrica, tengo una unidad de masa, tengo, por ejemplo, un tema temporal si lo quiero ver en el tiempo. Entonces yo debo considerar que estas son las unidades fundamentales, entiéndase el metro, el kilogramo, el segundo, el mol, la candela y el ampere. Y a partir de aquí yo puedo reconstruir el resto de las magnitudes secundarias. Entonces, ¿qué tenemos? En el caso de las unidades de exposición. Cuando hablamos de la unidad de exposición, bueno, tenemos la unidad de carga es el coulomb, la unidad de masa es el kilogramo. Y cuando hablamos de exposición, nos referimos a esa unidad de carga por unidad de masa. Entonces, bueno, evidentemente nosotros tenemos una unidad de exposición en términos de coulombio por kilogramo. Es decir, cantidad de carga por unidad de masa. Entonces ya vamos conectando y yo creo que es mucho más fácil. Normalmente a mí no me gusta hablar de muchas fórmulas y creo que es una de las conferencias que más tiene fórmulas. Sin embargo, lo que aquí yo quiero que nos llevemos es la comprensión. A partir de esas unidades, listo. Si la exposición es carga por unidad de masa, listo, yo tengo, bueno, la cantidad de carga que yo voy a producir por
esa unidad. Entonces, la unidad antigua era el Röntgen, ¿sí? En donde yo tenía una relación en términos de que un coulomb por kilogramo correspondía a 3.876 Röntgen, y evidentemente yo podía tener una relación directa con respecto a este caso. Ahora bien, luego tenemos lo que sería lo que tiene que ver con la tasa de exposición. Cuando nosotros hablamos de tasa con S, ¿sí? Cuando nos hablamos de tasa, nos referimos a cómo es el comportamiento en el tiempo de un determinado factor o de una determinada magnitud. En este caso, estamos hablando de exposición, bueno, cómo se comporta, qué tan rápido se producen las variaciones o los cambios en términos de esa exposición. Y lo pudiéramos ver entonces como una medida de la violencia, digámoslo entre comillas, con la cual se producen las ionizaciones. Y por lo tanto, obviamente, tiene también que ver con ese nivel, digamos, a los cuales podemos ver esos efectos biológicos. Ahora bien, ¿por qué es importante la tasa o la velocidad de cambio? Bueno, el ejemplo más típico ahora con el tema del COVID, ¿sí? Vamos a comenzar con 2 personas infectadas. Fíjense cómo en el tiempo estas 2 personas infectadas comienzan a infectar a 2, ¿sí? El promedio es entre 2 y 3. Fíjense cómo varía, ¿sí? Ahora mi muestra completa, yo no quiero ver la foto, yo quiero ver es el video. ¿Cuál es la variación? ¿Cuál es la tasa o la velocidad de cambio? Y obviamente, tal como lo vivimos, esa velocidad de cambio impactará sobre nuestra vida, ¿sí? En el tema del COVID, obviamente, si esa velocidad a la cual genera ese contagio, obviamente generaré mayor cantidad de personas contagiadas en un breve periodo de tiempo. Obviamente es diferente cuando esa tasa es más lenta, es decir, esa velocidad de contagio se vuelve mucho más lenta, ese aplanado de la curva que tanto hemos mencionado desde el punto de vista físico, ¿sí? Entonces la tasa de exposición nos da una relación o una idea de cómo es esa velocidad de cambio de este factor. Muy bien, entonces bueno, esta unidad de tasa de exposición tendrá que ver con ese coulombio por kilogramo con respecto al segundo, y de esta manera entonces ahora tenemos el miliröntgen como una unidad alternativa, ¿sí? Nosotros obviamente podemos estar hablando ciertamente de coulombio por kilogramos por segundo, ¿sí? O también podemos estar hablando en el caso de miliröntgen hora, por ejemplo, como este tipo de unidad alternativa. Luego, perdónenme, ya esto lo conversamos, ¿sí? El caso de la exposición, entonces, cuando digamos, conversamos o abordamos todo este tema, perdón, y aquí esto lo conversamos. ¿Qué ocurre con el tema de la tasa de exposición? Perdón, es que aquí tuvimos un problemita técnico, pero ya lo tenemos. Muy bien, con la exposición ya abordamos un determinado parámetro. Sin embargo, hay un término que suele mencionarse muchísimo, en nuestro caso, en el caso de los físicos médicos, de los especialistas en términos de controles de calidad, etc. Y tiene que ver con el kerma, ¿sí? El kerma se define como esa energía cinética total, en joules, ¿sí? Transferida por la radiación ionizante a los electrones liberados por unidad de masa de ese aire ionizado. Volvemos. ¿De qué se trata este kerma? Importante aquí, y creo que es la palabra clave, es esa energía cinética total transferida por la radiación ionizante a los electrones liberados por unidad de masa. Es decir, qué tanta energía yo le transferí a esos electrones que liberé de los átomos. Entonces, evidentemente, digamos, tengo la incidencia de esta radiación, y dependiendo de esa relación en la cual yo produje, ¿sí?, la ruptura de la energía de ligadura, yo tendré ahora la posibilidad de evaluar el efecto que van a tener, bueno, todas estas partículas o todos este tipo de radiaciones que pueden ahora ionizar la materia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo tengo una radiación ionizante incidente. Dependiendo de esa energía ionizante, recuerden que debo romper esa energía de ligadura, es decir, debo entregarle suficiente energía como para
pasar la energía de ligadura y que todavía ahora ese electrón tenga energía para entregar. Entonces, el kerma nos da la idea y nos refiere a la energía transferida de la radiación ionizante al electrón liberado de ese átomo. Obviamente entonces los fotones inciden sobre un determinado material, por ejemplo, ¿sí? Cuando ya no estamos hablando del caso del aire, ionizan el medio transfiriendo su energía y los iones generados portan esa energía cinética que es absorbida por el material. Entonces obviamente esta idea del kerma nos da, por supuesto, un impacto o nos hace ver efectivamente esa cantidad de energía que yo puedo estar dejando o produciendo en la interacción con esos elementos. La unidad, en este caso del kerma, tendrá que ver entonces con las unidades de energía, entiéndase el joule, ¿sí? Que es kilogramos por metro cuadrado entre segundos al cuadrado, y la unidad de masa, el caso de kilogramos. Por lo tanto, cuando hablamos de kerma, en la cual el kerma, estamos hablando de energía liberada por unidad de masa, bueno, efectivamente nos referimos a joule por kilogramo, y también lo denominamos el caso de Gray. Muy importante el término de Gray, luego lo vamos a ver en el tema de las aplicaciones, sobre todo en el caso, por ejemplo, de radioterapia. La unidad antigua en este caso, antes del Gray, sabíamos muy bien, es el RAD, que viene del inglés del Radiation Absorbed Dose, ¿sí? En el cual un RAD equivale a 0,01 Gray. Muy bien, ¿qué tenemos por acá entonces? Así como la exposición la podíamos evaluar en función del tiempo, igual ocurre con el kerma, y de esta manera tenemos lo que denominamos la tasa de kerma. ¿Qué relacionamos acá? Bueno, esa variación del kerma en el tiempo, por lo tanto tengo unidades de Gray por segundo. Muy sencillo. Muy bien, entonces, habiendo hablado de radiación, energía, exposición, kerma, tenemos que pasar a lo que conocemos como la dosis absorbida, ¿sí? Cuando hablamos de la dosis absorbida, obviamente lo estamos hablando en un determinado material, en una masa determinada. Es la cantidad de energía absorbida por unidad de masa de un material. Acuérdense, kerma, estamos hablando de cantidad de energía transferida, ¿sí? De la radiación ionizante a los electrones liberados. Acá estamos hablando de cantidad de energía absorbida por unidad de masa en ese determinado material. En el caso de kerma en aire, energía liberada por unidad de masa en el aire, y la exposición entonces tiene que ver, digamos, con unos factores de conversión dependiendo de los materiales que nos dará esa dosis absorbida. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hablamos o trabajamos en el caso de las unidades de dosis, en el caso de dosis particular de dosis absorbida, obviamente seguimos teniendo el tema de energía, masa, y por supuesto cuando evaluamos esa dosis absorbida no tendrá que ser más que energía por unidad de masa, por lo tanto volvemos a tener la misma consideración en términos del Gray, ¿sí? O de la unidad antigua, que era el caso del RAD. Pero recordemos, tenemos una relación, pero muy pendientes, cuando hablamos de dosis absorbida, como su propio nombre lo indica, cantidad de energía absorbida en el material, en el caso del kerma, la cantidad de energía transmitida. Ahora bien, ¿por qué todo esto es importante? Les pregunto yo, y vamos a ver allí si tenemos habilitado el tema del chat, no sé cómo vamos, ¿sí? Vamos bien allí. La dosis podrá depender del tipo de radiación, les pregunto. Vamos a ver, ¿qué opinan ustedes? Vamos a ver, los voy leyendo aquí. Oye, igual, saludos a todos quienes nos han escrito. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Saludos a todos, a nuestro equipo de investigación y desarrollo. Por allí está el profesor Humberto. Panamá, Argentina, la Patagonia, Uruguay, Perú, Ecuador. Qué bueno, de verdad. Bueno, muchísimas gracias a Colombia, Venezuela, Uruguay, República Dominicana. Qué bueno que nos acompañe. Entonces, bueno, vamos a ver por ahí. Bolivia, gracias, Iván. Entonces, la dosis podrá depender del tipo de radiación. A ver, ¿qué creen ustedes? Por allí ya Lida nos comenta que sí, Michelle también. ¿O será indistinto? A ver, dará lo mismo que yo me exponga a partículas alfa, o que yo me exponga a rayos X, o a rayos gamma, o a neutrones. ¿Será lo mismo o no?
¿Por qué considero el tipo de radiación? Es decir, el tipo de radiación, sí, bueno, ya vemos una respuesta bien rotunda, ¿no? De todos, de verdad que qué bueno que estemos bien conectados, sí, bien, Mari Carmen, María Florencia, José Luis, Evelyn, Lida, de verdad, gracias. Fíjense, entonces, ¿qué ocurre acá? Evidentemente, nosotros consideramos los tipos de radiación, por una parte, para el tema de blindaje, pero ojo, para el tema de lo que también tiene que ver con lo que denominamos la dosis equivalente. Cuando hablamos de dosis equivalente, lo que estamos es evaluando, ¿sí? Y nos permite tener una magnitud que expresa en una escala común el daño producido a personas expuestas a diferentes tipos de radiación. Entonces, esa dosis equivalente será igual a la dosis por un factor multiplicado por un factor de calidad, que es una constante adimensional y va a depender de la transferencia lineal de energía de esa radiación considerada. ¿Qué ocurre entonces cuando, si queremos comprender el tema de esa dosis equivalente? Bueno, evidentemente esa dosis equivalente, dependiendo de los tipos de radiación, tendrán un impacto y un daño desde el punto de vista biológico luego, pero depende de los tipos de radiación, nosotros vamos a poder entonces tener una entrega de energía diferente y por supuesto una absorción de dosis, una absorción de energía distinta. Así pues, necesitamos entonces tener mucha claridad en términos de lo que son radiación de partículas cargadas, como es el caso de partículas cargadas pesadas, como son las partículas alfa. Por otro lado, el caso de los electrones o las partículas beta rápidas, pero por otro lado también vamos a tener entonces ya no partículas, sino que tendremos radiación electromagnética como los rayos X y los rayos gamma, y también podremos tener entonces ahora los neutrones, que entre neutrones y la radiación electromagnética evidentemente es radiación sin carga. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vemos acá? Cuando nosotros consideramos, ¿sí?, el daño causado para una misma dosis absorbida, obviamente estamos correlacionando o analizando, bueno, cómo es el impacto de los diferentes tipos de radiación. Así, tenemos que la dosis equivalente incorpora estos factores, digamos, de peso que cuantifican los efectos biológicos para los distintos tipos de radiación. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso del factor para el caso de partículas alfa igual a 20, el de rayos X igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos corresponde? Que la dosis absorbida multiplicada por ese factor de peso, ¿sí?, ese WR, ese factor dependiente del tipo de radiación, nos dará lugar a lo que será la dosis equivalente. De esta manera, entonces, los factores de ponderación de radiación los podemos ver, bueno, dependiendo de los tipos de radiación, ¿sí?, en términos de lo que son radiaciones electromagnéticas, todas, su factor WR es igual a 1, después tenemos el caso, por ejemplo, de los electrones, luego el tema de los neutrones, dependiendo de las diferentes energías, el caso, por ejemplo, de los protones, o el caso, por ejemplo, de las partículas alfa, etcétera. Es decir, nosotros vamos a tener unos diferentes factores de ponderación o de que nos van a permitir comparar ese impacto y comparar esa cantidad de dosis absorbida dependiendo del tipo de radiación. Acá tenemos el caso del ICRP-60, ¿sí?, de donde fueron extraídos este tipo. Entonces, definitivamente ya por allí Iván también está conectado con nosotros con respecto a estos coeficientes de ponderación con respecto al tipo de radiación. Entonces, bueno, ya nos queda muy claro, ¿sí?, que yo tengo energía a partir de esa radiación ionizante, digamos, a la cual nos exponemos. Puedo tener una medida de exposición, luego puedo tener una medida de kerma, puedo tener una medida de dosis absorbida, también puedo tener una medida de dosis equivalente, pero les pregunto yo, ¿la dosis puede depender del tipo de tejido? Es decir, la radiación incide sobre gónadas o sobre piel o sobre no sé, cerebro, ¿será lo mismo? ¿Nos dará igual? ¿O habrá algún tipo, digamos, de un nuevo factor o una nueva consideración que tengamos que abordar? Vamos a ver qué nos dice. Y aquí rápidamente, nuevamente, ya por aquí Bene nos dice también que depende. María Florencia, no he visto por acá, pero bueno, también creo que tenemos el chat del Facebook. Sí, Rogelio, ¿cómo vamos allí con ese? No, muy poco. Ok, tenemos aquí la interrelación en esta que es como el más, que estábamos más en vivo.
Muy bien, entonces sí, efectivamente. Muy bien, Evelyn ya nos dice, claro, no es lo mismo, evidentemente, que la radiación interactúe con un determinado tipo de tejido que con el otro. Así que tenemos entonces, por supuesto, una relación también con respecto al tipo de tejido. Y aquí vamos a lo que conocemos como dosis efectiva. Fíjense bien, acá seguimos con la misma, digamos, con las unidades en términos de Joule por kilogramo, pero abordándolo desde el punto de vista de Sieber cuando estamos hablando de esta dosis efectiva. Y fíjense bien que esta dosis efectiva es la suma ponderada de las dosis equivalentes medias recibidas por los distintos tipos de órganos o tejidos, pero esa dosis, ¿sí?, equivalente va a verse afectada o multiplicada por el factor de ponderación del determinado órgano. ¿Qué quiere decirnos todo esto? ¿Para qué nos sirve entonces la dosis efectiva? Bueno, yo ya hice ahora una comparación y ya tengo una ponderación de la cantidad de dosis absorbida dependiendo del tipo de radiación, ya lo logré con la dosis equivalente, y ahora al incorporar también el factor que tiene que ver con el tipo de tejido, puedo hablar ahora sí de dosis efectiva. Entonces, dependiendo de los diferentes órganos y tejidos, yo tendré tejidos que son más radioresistentes o tejidos más radiosensibles que tendrán factores de ponderación diferentes, y obviamente aquellos que sean más radiosensibles, por supuesto, se verán más afectados o más rápidamente afectados que aquellos que son más radioresistentes. Luego, no esta semana que viene, sino la de más arriba, vamos a hablar sobre radiobiología. Eso sí, yo creo que es la más apasionante, una de las más apasionantes de las conferencias que me gusta dar, así que no se la pueden perder. Allí sí abordaremos un poco más todo lo que tiene que ver con las curvas de sensibilidad a la radiación. Allí veremos incluso también un poquito de lo que tiene que ver con la sensibilidad a la radiación en términos de las células cancerígenas. Vamos a tocar bastantes temas bien interesantes en el caso de radiobiología. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, en el caso de la dosimetría, ciertamente entonces esta dosis efectiva obviamente tendrá que ver con estos diferentes tipos de tejidos y por consiguiente entonces tendremos que ver evidentemente con esos factores de ponderación. Obviamente, como ya les dije, considerando los factores de radiosensibilidad. Entonces aquí ahora consideramos esa dosis equivalente multiplicada por ese factor de peso relacionado con los distintos tipos de órganos y tejidos. Por aquí Shandy nos comenta que ama el tema de radiobiología. Yo también creo que eso es súper apasionante, la comprensión y además el análisis que nos permite no solamente comprender qué pasó en el futuro, sino también adelantarnos a qué puede estar, qué pudiera ocurrir qué pasó en el pasado. Sí, es bien apasionante por ello, pero también que nos permite analizar qué pudiera venir en el futuro en relación con la cantidad de exposición a la radiación que pudimos haber tenido y por supuesto por consiguiente la cantidad de energía absorbida. Entonces, los factores de ponderación de los diferentes tipos de tejidos, obviamente tendremos muchos, ¿sí? Yo les puse la gráfica un poquito más matemática, esta un poco más visual, pero a fin de cuentas lo que sí estamos muy claros es que tendré tejidos mucho más sensibles a la radiación que otros. Muy importante el tema, por ejemplo, de cristalino. Por allí vi en alguna publicación de alguna, por ahí tenemos una empresa que se copia todo lo que vamos haciendo, pero cuando tratan de hacer algo nuevo, entonces agarraron ahí los factores de cristalino diferentes, muy importantes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del cristalino, el cristalino es un órgano ya muy sensible a la radiación. Esto considerado a partir de las evaluaciones que se realizaron por cataratas radioinducidas y a razón de ello es que ustedes se darán cuenta que en todas las recomendaciones de la OIEA ya pasa el cristalino de lo que antes se podía considerar en 150 milisievert, ¡pum!, lo tenemos ya en 20 milisievert por año. Sí, esto es muy importante porque el cristalino es ahora, si bien es cierto, antes estaba en la consideración intermedia, ahora lo consideramos como un tejido muy radiosensible. ¿Sí? Así que muy importante tener en consideración este factor. Ahora bien, dicho todo esto, es decir, ya hemos abordado todo lo que tiene que ver en la parte teórica con la dosimetría, esa cantidad de energía
digamos, que viene con la radiación ionizante y que después es transmitida, luego es absorbida en el medio, finalmente la correlaciono, por ejemplo, con el tipo de radiación y tengo esa dosis equivalente, y luego la correlaciono con el tipo de tejido y tengo la dosis efectiva. Lo importante también es comprender que la exposición a la radiación dependerá también de 3 grandes bloques a los cuales nosotros nos podemos exponer. Uno, todos y cada uno de quienes estamos viendo ahorita esta conversación, y tiene que ver con los trabajadores ocupacionalmente expuestos, ¿sí? Otra tiene que ver, digamos, y tiene que ver con todo el ámbito médico, ¿sí? El ámbito clínico directo, es decir, esa cantidad de exposición a la radiación a la cual sometemos a nuestros pacientes, y por supuesto la exposición que pudieran tener los miembros del público debido no solamente a centrales o reactores nucleares, sino también evidentemente a las áreas aledañas, a aquellos lugares en donde yo tengo fuentes emisoras de radiación ionizante. Entonces, a partir de allí estamos muy claros de que los individuos se exponen a las radiaciones ionizantes en 3 bloques, es decir, los trabajadores ocupacionalmente expuestos, los cuales tenemos una exposición voluntaria, y esto es muy, muy importante. Con algo de tristeza les debo comentar que en algún momento, en alguna de las conferencias que hemos podido dar en la parte presencial, y esperemos que se vuelvan a repetir ahora en Latinoamérica en otro momento, hemos logrado contrastar el hecho de que, bueno, a veces algún tecnólogo o algún médico radiólogo o hasta algún físico licenciado en imágenes o ingeniero biomédico dice, pero es que yo no sabía que yo me iba a exponer a la cantidad de radiación cuando yo empecé la carrera, o yo no sabía que yo iba a estar haciendo esto. No, nosotros los trabajadores ocupacionalmente expuestos tenemos una exposición voluntaria, controlada y medible precisamente a partir, ¿sí?, de este aparatito que ustedes ven acá, que lo vamos a comentar la próxima semana cuando veamos instrumentos de medición, pero que conocemos como dosímetro. Nos permite hacer una medición mensual, ¿sí?, y nos da una relación de cómo es nuestra práctica, de cómo está la infraestructura, nos da una muy buena idea acerca de esto, pero es una exposición voluntaria. Por otro lado, tenemos a los pacientes, también tienen una exposición voluntaria, ¿sí?, a la radiación de tipo ionizante. Y finalmente tenemos a los miembros del público. Los miembros del público, ¿quiénes son? El personal administrativo, el acompañante, incluso especialistas de otras áreas que no tienen absolutamente nada que hacer en el momento en el cual estamos exponiendo a ese paciente a la radiación. Ello corresponde a miembros del público y ellos tienen una exposición involuntaria. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos por una parte los trabajadores ocupacionalmente expuestos, a los cuales medimos y evaluamos a partir de los dosímetros. Tenemos por otra parte los miembros del público, que no es que le vamos a dar un dosímetro a cada miembro del público, no, pero para eso hacemos las valoraciones y las evaluaciones de la infraestructura o de las paredes o del blindaje, lo cual conocemos como levantamiento radiométrico, y nos permite entonces garantizar la seguridad de esos miembros del público. Y por otra parte tenemos a lo que serían nuestros pacientes. Cuando nosotros hablamos de las dosis ocupacionales, obviamente en términos de buscar proteger a ese profesional de la salud, hay que conocer esas dosis que pueden ser absorbidas en los distintos tipos de tejidos y órganos para proteger de posibles radiolesiones, ¿no? Y para minimizar además la posibilidad de provocar algún tipo de efectos estocásticos a largo plazo, cosa que veremos en el caso de radiobiología. Pero bien, cuando hablamos de esos límites de dosis, sí, nos referimos a dosis efectiva. Hablamos de 20 milisievert por año, ¿sí? Pero esos 20 milisievert por año vienen como un promedio de un periodo de 5 años en donde puedes llegar a recibir 100 milisievert. Entonces, ¿qué tenemos? 100 milisievert en 5 años, si lo divido en términos iguales, tendré el equivalente a 20 milisievert por año. ¿Qué ocurre? Perdón, es que estaba viendo aquí, tenemos un desfase un poquito temporal con respecto al chat. Pero bueno, estamos perfectos, vamos muy bien. Entonces, en el caso de esa dosis efectiva, ese límite de dosis que tenemos los trabajadores ocupacionalmente expuestos, tenemos esos 20 milisievert por año. ¿Qué ocurre? Van a conseguir en la literatura, y es muy importante aclararlo, que nosotros pudiéramos llegar a tener, ¿sí?, dentro de las recomendaciones del organismo y considerando aquellas fuentes en donde manejan altas cantidades de radiación, en donde podemos estar en centrales nucleares, etcétera, pudieras llegar a tener un máximo de hasta 50 milisievert en un año.
lo cual quiere decir que si yo llego a tener esos 50 milisieverts en un año, en el resto de los años yo debo buscar de cubrir los 100 milisieverts. Por lo tanto, podemos llegar a tener este factor que ustedes ven acá. ¿Qué ocurre? En la mayoría de los países de nuestra región, en el caso latinoamericano, ustedes se darán cuenta que prevalece la tendencia en nuestros marcos legislativos o regulatorios, prevalece el hecho de mantener los 20 milisieverts por año como esa coletilla o ese nivel de restricción o límite de dosis para los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Ahora bien, para el caso de los miembros del público tenemos 1 milisievert por año. A veces surge la duda de, bueno, pero mira, 20 milisieverts y el otro 1 milisievert, ¿y qué pasa? ¿Es que yo soy más radioresistente porque yo me expongo más? No, quiere decir que como yo tengo una exposición voluntaria y yo conozco cómo protegerme, yo conozco que, bueno, debido a mi trabajo yo asumo un riesgo. Bueno, ese riesgo estamos en los 20 milisieverts por año. ¿Que todavía ese es un nivel de seguridad? Sí, por supuesto. ¿Y de dónde viene además esos 20 milisieverts? Porque no es 50 o 200 o 0,2. Bueno, proviene precisamente del análisis de los sobrevivientes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, de Chernóbil, es decir, de todos aquellos accidentes y exposiciones a las radiaciones de manera no controlada, que nos permiten entonces estimar que esos 100 milisieverts en 5 años nos garantizan todavía estar de manera segura trabajando con radiaciones ionizantes. Así también vamos a tener que en términos de lo que es la dosis equivalente, y aquí mucha atención, vamos a evaluar el caso, por ejemplo, de 20 milisieverts por año para el caso del público, ¿sí? Para el caso del trabajador ocupacionalmente expuesto, y vamos a manejar, por supuesto, una segmentación con respecto a lo que tendría que ver con el público. El público normalmente tiene una décima parte de lo que es el nivel de restricción de dosis que tenemos para el caso de los trabajadores. Entonces, en el nivel de cristalino tenemos, por ejemplo, los 20 milisieverts por año. Aquí me van a disculpar, aquí en el caso del público, ¿sí? Tenemos que dividir acá esto y solamente tenemos 2 milisieverts por año a nivel del público. Y en el caso de extremidades, como es el caso, por ejemplo, de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, tendremos 500 milisieverts por año. Mucha atención con esto, lo conversamos en la presentación sobre Arco-en-C. Cuando hablamos de esos 500 milisieverts por año nos referimos a cuando el haz de radiación viene en esta dirección. Estamos considerando el tubo de rayos X en la posición de abajo. También los invito a que vean esa presentación de Arco-en-C. Rogelio por allí tiene pendiente, no lo he escrito, ya voy aquí atrasado, el link para el conversatorio de rayos X y el conversatorio de Arco-en-C. Así los podemos ir teniendo. Pero ahora, la pregunta que tenemos allí, ¿los límites de dosis para pacientes existen o no existen? Vamos a ver qué nos dicen aquí a través de nuestro chat. Sí, estamos aquí full pendientes. Muy bien, entonces ya aquí hemos dado algunos puntos, ¿sí? Los voy a ir conectando. Definitivamente los pacientes no tienen un límite de dosis. Esto es sumamente importante. Obviamente el hecho de que pase por los principios de protección radiológica, es decir, primero que el estudio esté justificado, ¿sí? ¿Quién justifica un estudio con la realización de radiación ionizante? En este caso, el médico radiólogo. El médico referente puede solicitar un determinado estudio, pero es el médico radiólogo quien justifica la realización del estudio o quien recomienda realizar otro tipo de estudio para que no someta al paciente a radiación ionizante. Luego de que pase la justificación viene la optimización. Es decir, aquí sí la pelota cae en la cancha de ustedes, en la cancha de quienes nos están viendo, de los tecnólogos, licenciados en imágenes. Es decir, viene, y por supuesto también de nosotros los físicos, porque tenemos que optimizar los parámetros que vamos a utilizar para el equipo y también tenemos que garantizar que la calidad del equipo sea la adecuada, que los controles de calidad garanticen una buena calidad de diagnóstica, que estén bien ubicados los parámetros, que cuando ustedes coloquen 100 kb realmente sean esos 100 kb y de esa manera garantizar que la dosis sea la menor recibida por el paciente.
Entonces, si bien es cierto, no tiene un límite de dosis, lo que sí tenemos son niveles de referencia. Y estos niveles de referencia nos dan una idea o son un indicador, ¿sí?, de cuánta cantidad de radiación ha recibido un determinado paciente, cuánto ha sido la dosis real que ha sido absorbida en ese determinado paciente, y por supuesto entonces tenemos que evidentemente pasar por buscar o ubicar el desarrollo de una buena calidad diagnóstica con la menor dosis posible, que ya por allí he visto que algunos se han adelantado a lo que conocemos como el principio de Alara, ¿sí?, que la dosis sea tan baja como razonablemente sea posible. Ese razonablemente sea posible es que yo debo buscar de bajar los parámetros técnicos sin que afecten la calidad de imagen, porque en el momento en el cual afecto la calidad de imagen, en ese momento ya daño el principio y tengo que volver a repetir el estudio, por lo tanto no estoy realizando la protección radiológica adecuada. Entonces, sin importar el tipo de técnica que nosotros queramos evaluar en las distintas regiones anatómicas, tendremos niveles de referencia para los distintos tipos de pacientes. Y para nosotros, los trabajadores ocupacionalmente expuestos, necesitamos una brújula, necesitamos conocer, así como tenemos, digamos, esos niveles de referencia para el caso de nuestros pacientes, y esos niveles de referencia, nosotros también tenemos que tener una brújula que nos diga, mira, sí, estamos realizando una buena práctica, estamos ubicados bien detrás del blindaje de la manera más adecuada posible, y recordando que la radiación no se ve, no se huele y no se siente, ¿sí? Yo necesito entonces disponer de elementos, de instrumentos que midan y me reporten a mí un valor en términos de, bueno, sí, cuál ha sido esa dosis que ha podido ser recibida por ese trabajador. Entonces tenemos distintos tipos de dosímetros personales, desde los de película, TLD, OSL, el caso de los electrónicos. Sin embargo, esto lo abordaremos en la próxima sesión, el próximo viernes, no se lo pueden perder. Vamos a abordar entonces los instrumentos que utilizamos para medir, pero no solamente los dosímetros, es decir, qué ocurre con el Geiger, en qué regiones trabajamos en un caso o en el otro, las cámaras de ionización, por qué me sirven en un caso y no en el otro, y por qué me sirve el dosímetro en un caso. Todo esto lo vamos a profundizar en nuestro próximo conversatorio sobre instrumentación para analizar y evaluar lo que es la radiación. Así que por supuesto, bueno, por ahorita me voy despidiendo dándole las gracias nuevamente a la Federación de Radioprotección de América Latina y del Caribe, a la Red Latinoamericana para la Educación en Tecnología Nuclear y por supuesto a la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, la PRAM, así como a todo nuestro personal de Serovca, quienes han logrado establecer y armar esta serie de conversatorios para cada uno de ustedes. Ahora los dejo de manera tal y dejamos abierto un poco las preguntas, aunque bueno, hemos venido sorteando algunos de los temas en caliente, en la medida en la cual se han venido desarrollando. ¿Sí? Sin embargo, bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta que tengamos por allí, estamos aquí todo oídos para conversar. Vamos a ver por aquí los voy leyendo. Gracias Sandra. Sí, Sandra, definitivamente, sí, este tipo de conversatorios. Mira, no te imaginas, ¿sí? La cantidad de personas que de verdad son súper necesarias a la hora de que reciban este tipo de información. Nosotros hemos tenido un muy buen impacto a nivel de periodistas que manejan el ámbito de salud, que nos han ayudado, digamos, en el impulso y en la comunicación de este tipo de información, porque de verdad que es súper necesaria para todos, no solamente los que hacemos vías en radiodiagnóstico, medicina nuclear o radioterapia, sino también, por supuesto, a quienes hacen vías en otras áreas de la institución de salud, así como al público en general, comprender la importancia de no realizarme un estudio de rayos X o de tomografía o de mamografía sencillamente porque yo creo. No, tiene que estar justificado, comprender que cada vez que esa radiación ionizante incide sobre nosotros va a provocar un daño. Luego lo veremos con muchísimo mayor nivel de detalle en el caso de radiología.
Gracias Mari Carmen, gracias por tus palabras, de igual forma Evelyn, gracias Shandy y Lida, de verdad, bueno, gracias a todos por sus comentarios, María Florencia, de verdad, bueno, gracias Pablo, gracias también. Y bueno, sí, la idea era eso un poco, ¿no? Ir repasando algunos de los detalles que teníamos por allí pendientes. Gracias también a ti, Diana, por acompañarnos. Igual Felicia. Qué bueno que les haya gustado esta clase, este conversatorio del día de hoy.